por este día que nos ha permitido estar una vez más aquí con ustedes compartiendo estos datos históricos de la Biblia, el por qué, el cuándo, el quién lo escribió. Y vamos a esperar, ¿verdad?, a que se conecten algunas personas más. Ahí usted vaya preparando un lápiz o un papel para poder escribir los datos importantes que se les va a estar compartiendo, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y los datos importantes es que el propósito de Génesis es narrar cómo Dios creó el mundo y su deseo de tener un pueblo elegido que le alabe. El autor de este libro fue Moisés y fue escrito para el pueblo de Israel. La fecha, que es muy importante, la fecha fue el 1450 al 1410 antes de Cristo. El lugar de escritura fue el desierto de Sinaí durante la ambulación del pueblo de Israel. Una vez más, voy a repetir, la fecha fue entre el 1450 al 1410 antes de Cristo. El marco geográfico fue la región actualmente conocida como el Medio Oriente. El versículo clave es Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis, que significa principiar, comenzar, iniciar, abrir. Hay algo refrescante y optimista de estas palabras, ya sea que se refiera al amanecer de un nuevo día, al nacimiento de un niño, al preludio de una sinfonía o a los primeros kilómetros de unas vacaciones familiares. Libres de problemas y llenas de promesas. Todos los comienzos despiertan la esperanza y las visiones llenas de fantasías del futuro. Génesis, que tiene significado de comienzo, origen, y revela el principio del mundo, de la historia de la humanidad, de la familia, de la civilización, de la salvación. Es la historia del propósito y el plan de salvación que tenía Dios. Como el libro de los comienzos, Génesis establece el escenario para la Biblia entera. Revela la persona y la naturaleza de Dios, como creador, como protector, como juez, como redentor. También revela el valor y la dignidad de los seres humanos, hechos a la imagen de Dios, salvos por gracia, utilizados por Él en el mundo. También revela la tragedia y las consecuencias del pecado, la caída, la separación de Dios, el juicio, pero también revela la promesa y la seguridad de salvación, el pacto, el perdón y el Mesías prometido. Dios, ahí es donde comienza Génesis. De inmediato lo vemos crear al mundo en un despliegue
despliegue majestuoso de poder y propósito, que culminó con un hombre y una mujer hechos a su imagen. Sin embargo, muy pronto el pecado entró al mundo y Satanás fue desmascarado. La creación, bañada en inocencia, fue destrozada por la caída o la desobediencia voluntaria de Adán y de Eva. La comunión con Dios ahí fue rompida, se rompió. Y entonces ahí fue cuando el mal empezó a tejer su telaraña destructiva. En una rápida sucesión, leemos cómo Adán y Eva fueron expulsados del hermoso huerto. Vimos también cómo el primer hijo que ellos tuvieron se convirtió en asesino y cómo el mal engendró mal hasta que Dios finalmente destruyó a todos los seres humanos de la tierra. Los destruyó a todos, excepto, como nosotros ya sabemos, a la familia de Noé. La única persona, Noé fue la única persona fiel que quedaba. Al encontrarnos con Abraham en las praderas de Canaán, descubrimos el comienzo del pueblo del pacto de Dios. Y ahí también vimos los cimientos de su plan de salvación. La salvación viene, hermanos, por la fe. Los descendientes de Abraham verán el pueblo de Dios. Y el Salvador del mundo saldrá de esta nación escogida. Las historias de Isaac, Jacob, José, que prosiguen a Abraham, son más que simplemente geografías interesantes. Estas ponen énfasis en las promesas de Dios y son la prueba de que Dios es fiel. Los personajes que encontramos en Génesis son gente común y corriente, pero aún así Dios pudo hacer grandes cosas maravillosas por medio de ellos. Todos son ejemplos vivos de cómo Dios puede usar a toda clase de persona, incluyéndome a mí y a usted, para hacer toda clase de buenos propósitos. Incluso gente como usted y como yo, Dios nos puede usar para su plan. Así podemos leer nosotros Génesis y animarnos que sí hay esperanza. No importa cuán oscura aparezca la situación del mundo, la situación en la que estamos, Dios siempre tiene un plan para nuestra vida. No importa cuán insignificante o poca cosa se pueda sentir uno, Dios lo ama y los quiere utilizar a usted y a mí en el plan perfecto que Él ya tiene. No importa cuánto hayamos pecado, cuánto el ser humano haya pecado, la salvación está al alcance de la mano de la gente. Génesis nos lo dice una y otra vez, nos lo muestra. Vamos a leerlo, vamos a mantener la esperanza, querido hermano, querido amigo que nos está escuchando. A través de las promesas de Dios encontramos la salvación para nuestra vida. Podemos ver que las promesas que hay en este libro son para todos, no solamente son para los cristianos, no nomás son para aquellos que creen, son para todo el mundo. Aquel que esté dispuesto a entregarle su corazón a Dios entra o puede entrar
a ver ahora el esquema de Génesis. El libro de Génesis está dividido en 7 secciones. La sección A o la primera sección es la historia de la creación. La historia de la creación la podemos encontrar en Génesis 1 al 2. La segunda sección es la sección de Adán. De Adán. Adán y Eva, sus hijos Caín y Abel, y la descendencia de Adán. Esa la podemos encontrar en Génesis capítulo 2 y verso 4 hasta el libro de Génesis capítulo 5 y versículo 32. El inciso C, la sección C, es la historia de Noé. Y la podemos encontrar desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis 11 capítulo 32. Esto incluye el diluvio, la repoblación de la tierra y la torre de Babel. La sección D es la historia de Abraham. La encontramos desde el Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 25. Y esto incluye, en esta sección se incluye, Dios promete hacer de Abraham una nación, Abraham y Lot. Dios le promete un hijo a Abraham. Cuando vemos la historia de Sodoma y Gomorra, el nacimiento de Isaac y casi su sacrificio, Isaac y Rebeca, y la muerte de Abraham. En el inciso D encontramos la historia de Isaac en Génesis 25 hasta Génesis 28. Estamos viendo a Esaú y a Jacob, a Isaac y a Abimelech, a Isaac cuando bendice a Jacob. Ahí en esta sección podemos encontrar todas estas historias. En la sección F encontramos ahí la historia de Jacob, de Génesis 28 hasta Génesis 36. Ahí podemos encontrar la historia de Jacob y cómo inicia una familia y el regreso de Jacob a su tierra. En la sección G vemos la historia de José, de Génesis 37 a Génesis 50. Ahí podemos ver que José fue vendido como esclavo. Podemos ver la historia de Judá y Tamar, la historia de José cuando está preso en la cárcel, y también vemos cómo José gobierna Egipto. Vemos cómo José y sus hermanos se vuelven a encontrar en Egipto y cómo José y su familia se trasladan a Egipto. Vemos cómo Jacob y su familia se trasladan a Egipto. Vemos cómo Jacob y José mueren en Egipto. Estos son algunos datos importantes que podemos ver en el libro de Génesis. Todas estas historias las podemos hallar en este libro. Y haciendo un recuento de todas estas temas, encontramos un principio, o encontramos la desobediencia, el pecado,
las promesas que Dios hace. Y también vemos, como vemos desobediencia, vemos obediencia, vemos prosperidad, vemos y podemos empezar a ver la historia del pueblo de Israel. Génesis nos narra y nos dice cómo comenzó nos enseña cómo se empieza a cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham. Se empieza a ver la promesa cuando le dijo que empezaría una gran nación. Y ciertamente a Egipto entraron 70 personas, pero en el libro de Éxodo vamos a mirar cuánta gente salió de Egipto. Entonces, viendo el libro de Génesis, sería una pequeña historia de cómo comienza la humanidad entera, y cómo el Señor empieza a bendecir su preciada creación. Otros datos importantes lo vemos cuando el nacimiento de Abraham, que fue el nacimiento de Abraham fue en el 2166 antes de Cristo, y después de eso vemos que nace Isaac. Más o menos en el 1900 antes de Cristo. Y luego nace Esaú y Jacob. Esos datos están entre el 2006 y en el 1840 antes de Cristo. Y luego está el nacimiento de José entre 1915 y 1750 antes de Cristo. Esos son otros datos importantes también del libro de Génesis, de los personajes que vemos ahí en el libro. Esta es la historia de la creación, de cómo comenzó todo desde el principio. Vemos el desarrollo de cada personaje, cómo Dios desde el principio tenía un plan y cómo lo fue desarrollando a la perfección, a su perfección. Algunos lugares claves que podemos ver también en el libro de Génesis serían las montañas de Ararat, que fue donde reposó el arca. También vemos a Babel, a Ur de los Caldeos, a Harán, a Siquem, Hebrón, a Beerseba, Betel y por supuesto Egipto. Estos son lugares claves que se mencionan en el libro de Génesis. Así que, hermanos, espero que todos estos datos les sirvan para poder entender un poquito más profundo, un poquito más, ¿cómo les puedo decir? Más centrado el libro de Génesis, y cuando nos sentemos a leer las historias que vienen en el libro de Génesis, podamos entender el porqué de cada historia, ¿verdad? Podemos ver el origen del universo. La Biblia no aborda el tema de la evolución, más bien su cosmovisión. Nos enseña cómo Dios fue que creó el mundo. Entonces la creación va por encima de la evolución. La evolución solamente
solamente fue un invento del hombre, pero la creación es bíblica y la podemos ver. La palabra de Dios siempre va a estar por encima de cualquier otro pensamiento humano. El punto de vista bíblico de la creación no está en conflicto con la ciencia, pero sí está en conflicto con cualquier visión que comience sin un creador. Cristianos igualmente comprometidos y sinceros han tenido que luchar con este tema del origen, con el origen de las cosas, y han llegado a conclusiones diversas. Por supuesto, esto era de esperar, ya que hay evidencia y es muy antigua, debido a los estragos del paso del tiempo. Están muy fragmentadas estas historias. Los estudiosos de la Biblia y de la ciencia deben evitar polarizaciones y pensamientos extremos. Así que, hermano, cada vez que usted evolución es una mentira rotunda. No podemos ver con la Biblia que no hay evolución, hay una creación y fue creada por Dios. Todo lo que vemos y lo que no vemos fue creado por Dios. Así nos lo enseña Génesis, que solo por la voz, solo por la palabra de Dios, que solo por la orden de Dios, el mundo fue creado. No hay ningún Big Bang que le dicen, no hay ninguna explosión que creó nada. Lo creado fue creado por Dios, por la palabra. Así que, hermanos, espero que esto les haya servido o les sirva en un futuro cuando vuelva a leer Génesis, para que usted pueda entender un poquito mejor el origen de la creación. Si usted tiene alguna pregunta o duda, no dude en preguntar ahí en los comentarios. Dejen un comentario o si quiere saber algo más sobre el libro de Génesis, háganoslo saber y nosotros con mucho gusto la atenderemos. Hermanos, una vez más espero que les haya servido, ¿verdad? Que esta corta explicación de Génesis les haya expandido el entendimiento del por qué pasan unas cosas en Génesis. Y mañana seguimos con el libro de Éxodo, viendo también el por qué y el cuándo, y datos similares de que vimos en Génesis, pero ahora explicando el libro de Éxodo. Espero que tengan un día bendecido y que Dios los bendiga.